invitándole nuevamente para que se asome conmigo a la ventana y podamos observar un poco más de cerca el mundo de la Biblia. El mundo de la Biblia es profecía, es historia, es teología, es conceptos morales, es detalles prácticos para el hogar. Bueno, el mundo de la Biblia es amplio, es una gama muy amplia de conceptos, de ideas puede ser enriquecida la persona que se asoma a el mundo de la Biblia. La Biblia no es un libro de religión, la Biblia no es el libro de la religión evangélica. La Biblia es un mundo completo que armoniza, que tiene sentido, que tiene validez, a pesar de que ya lleva muchísimos años de estar siendo leída, criticada, maltratada, despreciada, amada por el mundo entero. A pesar de todo eso, la Biblia sigue siendo la palabra revelada de Dios para nosotros. Así que acerquémonos pues a la ventana, venga, asómese conmigo a la ventana y veamos un poco más acerca de el mundo de la Biblia. En esta tarde continuamos con el Evangelio de Pablo, que como dije es el quinto Evangelio. Ahora vamos a ver el Evangelio de Pablo a los romanos. Los romanos son un pueblo, o mejor dicho, hasta ese momento, hasta el siglo primero de la era cristiana, los romanos eran un pueblo poderoso, una entidad, vamos a decirlo, mundial, una entidad mundial, una potencia mundial, que ya llevaba algunos años de haberse establecido. Como imperio recién estaban comenzando, porque hay que recordar que el imperio comenzó en el año 27 a.C., cuando Augusto fue nombrado por el Senado. Augusto fue nombrado el magistrado supremo, pero él adoptó el nombre de Augusto y también de César, en honor a su tío que se llamaba César. Y como él se llamaba Augusto, Octavio se llamaba, él se llamaba Octavio, pero él se nombró Augusto César. Así que ahí es donde el imperio comienza, porque antes había sido, primero fue una monarquía, durante los primeros 300 años de la historia romana fue una monarquía, luego se convirtió en una república que duró unos 500 años y ahora estamos con el imperio que va a durar otros cerca de 500 años, desde el año 27 a.C. hasta el año 476, cuando el Imperio Romano de Occidente fue aniquilado por las invasiones de los bárbaros, pero para eso falta mucho. En este momento nos encontramos en el apogeo del Imperio Romano. El emperador en este momento es, vamos a ver, Octavio, Tiberio, Calígula. En este momento es Calígula. Calígula es el emperador, o Claudio, no. A ver, Augusto, Tiberio, Calígula y Claudio. Entonces es Claudio en este momento. Todavía no ha cedido al trono Nerón. Pero entonces Claudio es el emperador. La ciudad pues está dividida en diferentes barrios populosos, algunos de gente muy rica, muy acomodada, con centenares de esclavos. Porque recuerde que la esclavitud era parte de mantener la potencia, de mantener el poder, de mantener el dominio, de mantener la autoridad, la esclavitud. Pero entonces resulta que en este momento del imperio, en este momento histórico del imperio, muchos personajes han llegado a Roma, han llegado a la capital del imperio, después de tener la experiencia de Pentecostés allá en la provincia de Judea. Básicamente en Jerusalén, usted sabe, el día de Pentecostés, o sea, 50 días después de la muerte y la resurrección de Cristo, se derramó el Espíritu Santo sobre muchas personas de todas partes del mundo. Allí en el libro de los Hechos se refiere a diferentes naciones sobre las cuales el Espíritu Santo se derramó, y en cuenta estaban los romanos. Entonces estos personajes se regresaron a sus lugares. En el caso de los romanos, regresaron a su ciudad ya con la semilla del evangelio plantada en sus corazones, y así nació esta comunidad, esta pequeña comunidad de creyentes allá en los barrios de los artesanos.
la religión, o sea, el movimiento cristiano no nació entre las élites, entre los gobernantes, no, nació allá entre los artesanos, entre la gente, vamos a decirlo, entre los obreros del imperio. Ahí nació. Ahí empezó a desenvolverse este movimiento, de tal manera que hay, por ejemplo, dos personajes conocidos en ese tiempo que se llaman Priscila y Aquila. Estos van a ser expulsados de Roma en un momento y van a tener ellos que regresar a Asia Menor. Ellos parece que eran del Ponto. El Ponto queda en el Ponto Euxinus, se llama. Eso queda en la costa sur del Mar Negro, en Turquía, ¿verdad? Ellos eran de ahí. Y estos dos ciudadanos romanos fueron expulsados en ese tiempo en el que hubo una revuelta y Claudio expulsó a muchos judíos, a muchos cristianos, a mucha gente de esa fe rara, fueron expulsados a sus lugares de origen. Así que Priscila y Aquila pues regresaron, fueron para allá. Ellos ya eran creyentes, venían de Roma y ellos conocieron a Pablo. Entonces, resulta que ahora Pablo va a continuar con sus escrituras, con sus escritos, con sus enseñanzas. Y a través de estos personajes, Priscila y Aquila, Pablo es informado acerca de cómo está la situación allá en Roma. Ya le dije que Pablo era un hombre con una visión extraordinaria del mundo. Aparte era un hombre cosmopolita. Aparte también era un hombre que no era pretencioso de obtener títulos o nombramientos o todas esas cosas que ahora la gente dice que el poder está en el título. Si tienes un título, entonces tienes poder. No es cierto, no es cierto. El poder real está en servir. El que sirve tiene poder. El que sirve tiene poder y autoridad, porque sirve, él es un servidor. No el que se hace llamar reverendo o bueno, todas las cosas que las personas se pueden llamar ahora. No, eso no importa. Eso no es lo que realmente tiene valor. Entonces Pablo es un hombre sin títulos, es un hombre sin mayores ostentaciones, que está llevando su evangelio, la revelación de Jesucristo a este pueblo de los romanos. Y después de muchas conversaciones con amigos, con personas conocidas, especialmente con Priscila y Aquila, entonces Pablo se está formando un criterio acerca de las necesidades que los romanos tienen. Ahora, vamos a ver una cosa. En el caso en el momento histórico en que nos encontramos, en el barrio que se llamaba el Esquilino era un barrio de puros esclavos, un barrio donde existía el cementerio, donde se iban a tirar todos los cadáveres de los que eran muertos, ya sean que eran crucificados o todos los esclavos que eran muertos por alguna razón, los castigados, los presos, todos los cadáveres iban a ser tirados ahí, hechos pedazos. Se llamaba el Esquilino. En esa parte, entonces, más adelante, el emperador Nerón va a construir en ese lugar una cosa que se llama el Domus Aurea. Y junto al Domus Aurea va a levantar una estatua de Apolos con la cara de él, que se va a llamar el Coloso de Nerón. Entonces, en esa parte del Esquilino, también Nerón construye su casa, su palacio, y bueno, él cambió todo eso, le dio vuelta a todo eso. Así que el barrio que antes era el barrio donde se enterraban a los esclavos, donde se dejaban a los esclavos ahí para que los cuerpos se pudrieran, se los comieran las fieras, las aves de rapiña y todo, ahora Nerón lo convierte en un lugar de su residencia. Entonces ahora, Pablo conoce todo eso. Pablo no ha estado en Roma, se lo voy a decir de una vez. Pablo hasta aquí no ha estado en Roma. Todo lo que tiene son referencias por amigos y por conocidos. Así que, pero entonces ahora Pablo va a empezar a escribirles lo que se le ha llamado el opus magnum o el magnum opus de la teología. El magnum opus de la teología.
Así se le llama, magnum opus. O dicho en palabras en español, la obra maestra de la teología paulina. La obra maestra de la teología paulina es el magnum opus de la teología. Entonces, va a escribirles esta obra maestra de la teología. Hay un axioma que se encuentra acá y que es el que le va a dar forma a los primeros 8 capítulos de esta magna obra que Pablo escribió, que se le conoce como el Evangelio a los Romanos. Bueno, yo le llamo el Evangelio a los Romanos. Usted, si quiere, siga llamándole la carta a los Romanos o la epístola a los Romanos, pero para mí es el Evangelio a los Romanos. Es mío, ¿verdad? Es mi punto, es mi tesis. Pero está basado en el axioma que se encuentra en el capítulo 1, verso 17, donde dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, Pablo entonces va a empezar sus escritos, su escrito a esta gente, hablándoles acerca de que el mundo entero, hablándoles del mundo antediluviano. Fíjese qué interesante. Pablo va a hablarles acerca del origen de la humanidad, las personas que vivieron antes del diluvio. Y les va a decir que estas personas que vivieron antes del diluvio, aunque no tenían la escritura y aunque no tenían la palabra escrita, la Biblia no existía naturalmente, pero que había en ellos cierta luz. Ya ese concepto se manejaba debido a los filósofos griegos, ya lo dijimos la semana pasada. Había cierta luz divina en el interior de ellos. Y que por esa luz divina era que ellos podían tener conciencia de la divinidad. Ninguna otra criatura de la tierra, vamos a decirlo, ninguna otra criatura de la tierra podía tener concepto de la divinidad. Solamente el hombre antediluviano. Sin embargo, dice que el hombre antediluviano, según en este capítulo 1, va a decir que ellos no quisieron tener a Dios en su noticia, sino que deshonraron a Dios y le dieron culto a las criaturas y pusieron a las criaturas antes que el Creador. Y entonces Pablo va a mencionar este detalle de la filosofía griega. Mire, le dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen ciertamente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este concepto es de Anaxímenes, 600 años antes de Cristo. Ellos tenían este concepto, los Anaxímenes de Mileto. Entonces, Pablo toma ese concepto y se los trae a los romanos. Porque Pablo no va a venir a hablarles a los romanos conceptos judaicos, sino que les va a hablar de lo que ellos saben, de lo que ellos conocen. Así que empieza mencionándoles algo que ellos saben, que las cosas invisibles de Dios, o sea, del Creador, su poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces dice, todo lo que tú ves alrededor fue creado. Entonces el que lo creó, ese se llama Dios, y Él está ahí. Entonces, ahora, pero como ellos no quisieron tener a Dios en su noticia, entonces dice que Dios los entregó. Los entregó a su propio albedrío. Y hay por lo menos 3 ocasiones en las que Pablo dice, primero, los entregó a la inmundicia de sus pensamientos. Segundo, los entregó a pasiones vergonzosas. Y tercero, los entregó a una mente reprobada. O sea, como diciendo Dios, ok, como tú no quieres tenerme a mí, tú tomas tus propias decisiones, sigue tus decisiones, sigue tu camino. Sigue lo que tú crees, ¿verdad? Y entonces los hombres, habiendo entendido ellos que Dios es el creador, entonces no le honraron como a Dios, sino que dieron honra a las criaturas. Dieron honra a los reptiles, a las aves, a todos los seres creados, los antepusieron a Dios. Así que ahora entonces Dios dice, ellos no tienen excusa, los antes del diluvio. Pero ahora va a decir al hombre que es, ¿cómo se llama?
judío, al judío, ¿verdad? Porque ahora el judío tiene la ley, el judío tiene a los profetas, el judío tiene a la escritura, tiene los 10 mandamientos, tiene a los reyes, a los profetas, tiene ese libro que se conoce como la palabra de Dios. Y sin embargo, dice que a pesar de eso, de ese privilegio, ellos también se hicieron vanos, se envanecieron en sus razonamientos y se hicieron hipócritas religiosos, porque ellos llegaron a pensar que por el hecho de que ellos eran judíos y circuncidados, que eso ya los hacía ellos merecedores de ser los dueños de Dios. Y por eso ellos, con permiso, deme permiso, me voy a tomar un sorbo de café. Ah, qué rico. Entonces ellos se creyeron tal que hasta ellos escribían el Dios de Israel. Y así se le conocía al Dios de los judíos, el Dios de Israel. Pero Dios no es el Dios de Israel. Dios es el Dios de los hindúes, de los persas, de los babilonios, de los griegos, de los romanos. Dios es el Dios del universo, porque Él es el creador de todo. Dios no se limita a ser propiedad de un pueblo. No, no, no. Lo que pasa es que Dios a ese pueblo lo quiso adoptar para que ellos pudieran estar más cerca de Dios. Y por eso a ellos les dio leyes, les dio preceptos, les dio mandamientos. Pero no quiere decir que dice, de ahora en adelante yo seré exclusivamente de ustedes. No, no, no. La idea de Dios era, quiero que ustedes sean mi pueblo. Ustedes sean mi pueblo. Yo seré su Dios, claro. Pero yo soy el Dios de los babilonios, de los persas, de los medos, de los hindúes, de los chinos, de los romanos, de los griegos, de los egipcios. Yo soy el Dios de todos porque yo soy el Dios del universo. Pero ese concepto no cabía en la mente de los judíos. Entonces ellos llegaron a creerse que ellos eran el non plus ultra de la religión. Que ellos eran como que dijéramos la quinta esencia de la relación con Dios. Y se volvieron vanos. Entonces Pablo dice, ¿de qué les aprovecha a los judíos ser circuncidados y tener la ley y jactarse de que Dios es el Dios de ellos cuando ellos viven igual que los gentiles? Cuando ellos viven en desobediencia, viven en hipocresía, viven en idolatrías. Tú que dices que no hay que robar, robas. Tú que dices que no hay que ser idólatra, cometes sacrilegio. Porque por culpa tuya está ese versículo que dice, el nombre de Dios es blasfemado en toda la tierra por causa de ustedes. Entonces Pablo ahora les está citando, escribiéndoles siempre a los romanos, y por si habían judíos viviendo allá en Roma, les está diciendo que de nada les sirve la jactancia a los judíos. Pero ahora Pablo va a ir más allá en su evangelio. Y ahora Pablo va a decir que al judío entonces no le aprovecha en nada su religión, no le aprovecha en nada su religión, porque su religión lo que ha hecho es alejarlo de las verdades eternas del Dios creador. Y a ver usted cuál es la idea de Pablo. Cuando llega a este capítulo 3, entonces Pablo va a decir, nosotros no somos mejores que ellos. Ahora Pablo dice, yo soy judío y no me siento, y soy judío, soy cristiano, pero como cristiano no me siento mejor ni que los judíos, ni mejor que los gentiles, ni mejor que los antediluvianos, porque ahora van a ver lo que está escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se descarriaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, y Pablo menciona todo ese detalle en el capítulo 3 del versículo 10 en adelante. Y para finalizar en el verso 18, diciendo, no hay temor de Dios en sus corazones. No lo hay. Entonces, ¿cuál es el punto básico? ¿Cuál es el punto importante acá? Bueno, uno. Y es lo que va a hacer que los romanos, fíjese bien, lo que va a hacer que los romanos abran su corazón a un
verdadero hijo de Dios. Porque acuérdese que para los romanos el emperador era un, ¿cómo le llamaban? Filei, un filei deo, o un hijo de Dios, filei deos. Entonces para los romanos, desde Augusto, que se hizo llamar hijo de Dios, entonces todos los emperadores llegaron a ser hijos de Dios. Augusto, Tiberio era un filei, después de Tiberio, Calígula. Calígula surgió en ese tiempo la idea de que Tiberio había ascendido al cielo como un dios. Entonces el hijo de Tiberio, el hijo adoptivo de Tiberio, que era Calígula, era el hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Tiberio fue ascendido al cielo como un dios. Entonces ahora, ¿quién era Calígula? Un hijo de Dios. Y luego, igual, Claudio, que fue el último de los emperadores de los Julios, de Julio César. Claudio, muere Claudio también por envenenamiento de Agripina, la mayor, que era hermana de Calígula, pero ella era la mamá de Nerón. Así que ahora va a ser Nerón entronizado como ¿quién? Como el hijo de Dios también. Y las estatuas y todo lo que Nerón mandó construir, todo eso lo homenajeaban a él como el hijo de Dios, como el Filii Dei. Así que ahora Pablo le va a decir a ellos, ustedes tienen un hijo de Dios que es el emperador. Pero yo les voy a decir a ustedes que el verdadero hijo de Dios se llama Jesucristo. Jesucristo es el verdadero hijo de Dios. ¿Y cómo él llegó a convertirse en el hijo de Dios? Bueno, de la manera más cruel que ustedes pueden imaginarse. Vino a esta tierra. Primero, él vino a esta tierra. Dejó su gloria en la eternidad. Vino a esta tierra. Nació en el seno de una mujer. Y después se desarrolló como un hombre común y corriente. Como un hijo de un carpintero. Pero más adelante, cuando se llegó el momento de su llamado, el momento cumbre de su vida, entonces dejó la carpintería y comenzó a dedicarse a caminar por las comunidades, diciendo, el reino de Dios se ha acercado, crean a las buenas nuevas, el nuevo orden mundial está cerca, el nuevo ordo seclorum está llegando, vengan, acérquense, el nuevo sistema mundial está llegando, hay un nuevo orden alrededor, todo el mundo hablaba de eso. Todos los filósofos griegos habían hablado de eso. Virgilio en sus églogas menciona también eso. No en la Eneida, sino en sus églogas. Virgilio menciona el establecimiento de un nuevo ordo seclorum. Que va a aparecer alguien que va a establecer un nuevo reino. Que va a cambiar el mundo. Que va a cambiar el sistema. Y no son los emperadores. Claro, los emperadores establecieron un nuevo orden de gobierno porque renovaron el sistema de correspondencia, el sistema de correo, renovaron las carreteras, renovaron la seguridad en las carreteras, la gente podía viajar por todo el imperio con seguridad, establecieron su autoridad a través de la fuerza, a través de aplastar a los enemigos. Bueno, una cosa espantosa el imperio romano. En el libro de Gibbon, que se llama Auge y Caída del Imperio Romano, usted puede leer ahí la historiografía maravillosa de cómo Gibbon narra ese detalle de cómo el Imperio Romano se levantó y cómo fue su decadencia. Entonces, pero fue una cosa terrible. En ese libro de El dominio también de Holland, está buenísimo el libro Dominio también. Narra exactamente la dureza, la crueldad con que el Imperio Romano estableció su dominio sobre los pueblos, sobre las naciones. Y cómo llegó a convertirse en esa, vamos a decirlo como en las palabras de Daniel, la bestia espantosa y temible. Entonces, la bestia espantosa y terrible, que no tenía forma, que no había manera de describirla. Entonces, eso lo puede usted encontrar en el libro de Daniel y también en el libro de El dominio de Tom Holland y también en el libro de Gibbon, que se llama Auge y Caída del Imperio Romano. Buenísimo. Es un autor inglés, un historiógrafo. Buenísimo. Así que, cuando Pablo pues está escribiendo, ahora él dice, el Hijo Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder mediante la resurrección de entre los muertos.
Preséntenme ustedes a un emperador que haya resucitado entre los muertos y lo vamos a divinizar. Pero no lo hay. No lo hay. Todos murieron. Y algunos murieron siendo asesinados, otros murieron siendo suicidándose, pero la mayoría de emperadores murieron asesinados. Así que ahora la clave de esto es: Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. ¿Y por qué Dios permitió que Jesucristo sufriera una muerte tan espantosa como la muerte de la crucifixión? Porque les ama, romanos. ¿Qué? Les ama. A pesar de la condición del hombre antediluviano, a pesar de la condición del hombre judío que vive en desobediencia, y a pesar de la condición del hombre gentil que también está bajo pecado, a pesar de todo eso, Dios, el Dios del cielo, te ama y quiere tener una relación personal. Y esa relación personal se establece a través de que tú creas en Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo, Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios, Él fue declarado Hijo de Dios por medio de la resurrección de entre los muertos. Al resucitar de entre los muertos, Él fue declarado Hijo de Dios. Y no hay otro. No hay otro que haya resucitado de entre los muertos. Por eso, el único que salva, el único que tiene esperanza, el único que te puede dar vida, el único que te puede hacer una persona agradable delante del Dios Santo y Todopoderoso, se llama Jesucristo. Y así fue como los romanos pudieron tener un encuentro personal con el amor de Dios a través de Jesucristo, porque ellos pudieron comprender a través de la profunda teología de Pablo que Dios les amaba, a pesar de cómo eran. Y no había ningún Dios en el panteón romano o griego, no había ningún Dios que les amara tanto, porque todos los dioses demandaban sacrificios, demandaban sangre, demandaban muchas cosas de parte de los hombres. Pero este Dios no te pide nada, al contrario, este Dios te da a su Hijo, a su único Hijo, para que si tú crees en Él, tú ya no te pierdes, sino que tienes vida eterna. Porque Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y cómo se confirma? Por medio de la resurrección de entre los muertos. Continuaremos más adelante con esta conversación acerca de este interesantísimo Evangelio de Pablo a los romanos. Como le dije, el opus magnum de la teología. El opus magnum de la teología paulina. Vamos a continuar con esto en otra ocasión, cuando nos podamos asomar a la ventana y sigamos con este maravilloso mundo de la Biblia. Asomémonos cada vez que tengamos una oportunidad, asomémonos a el mundo de la Biblia. Bendiciones para ustedes y su familia, y donde está, donde quiera que nos sintonice. Bendiciones para todos. Nuestra oración a Dios es que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios abra el entendimiento nuestro cada vez que hablamos, que nos ponga la gracia para hablar bien la palabra de verdad. Nuestro compromiso es ese, que Dios nos encuentre aprobados como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. Bendiciones para todos, felicidades donde quiera que esté, que Dios lo guarde en salud y en esperanza hasta el día de Jesucristo. Amén.